Hola, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar qué somos exactamente a los ojos de la ley? Pues la respuesta, aunque suene muy técnica, es en realidad bastante simple y a la vez súper importante. Somos personas físicas. Y este concepto, creedme, es la pieza fundamental sobre la que se construye todo el sistema jurídico. Así que hoy vamos a hacer un viaje para desgranar qué significa desde nuestro primer aliento hasta el último. Para este recorrido tenemos varias paradas. Primero, veremos qué es eso de ser una persona física. Luego, descubriremos cuándo empieza nuestra vida legal. Pasaremos a la diferencia clave entre tener derechos y poder ejercerlos. Veremos cómo nos define la ley con el estado civil y la nacionalidad, cómo se termina nuestra existencia jurídica y, para acabar, qué derechos nos protegen en todo este camino. ¡Vamos allá! Muy bien, pues vamos a meternos en faena. Empecemos por lo más básico, por el principio de todo. ¿Qué es exactamente una persona física? A ver, a diferencia de una empresa, por ejemplo, que es una persona jurídica creada artificialmente por la ley, una persona física somos nosotros, un ser humano de carne y hueso. El hecho de que la ley nos reconozca como tal es lo que nos permite hacer de todo: comprar una casa, vender un coche, recibir una herencia. O sea, es lo que nos da el pase para participar en el mundo jurídico. Es la base de todo, literalmente. Vale, seguimos. Si somos personas físicas, la pregunta lógica es, ¿desde cuándo? ¿En qué momento exacto arranca nuestra vida legal? Vamos a verlo. Pero antes, un concepto clave: la personalidad jurídica. Ojo, que no tiene nada que ver con ser más o menos simpático. Es un término legal que se refiere a la capacidad, a la aptitud que nos da la ley para tener derechos y también obligaciones. Podríamos decir que es como el ticket de entrada al sistema legal. Sin esto no eres nadie para el derecho. Y aquí está la respuesta que buscábamos. Según nuestro Código Civil, aquí en Bolivia, esa personalidad jurídica, ese ticket, se consigue en un momento muy concreto: al nacer y estar con vida. Pero, y esto es muy interesante, la ley es precavida y también protege al que está por nacer, lo que se conoce como el nasciturus, para todo lo que le pueda beneficiar. Imaginaos, por ejemplo, poder recibir una herencia incluso antes de haber nacido. Perfecto, ya tenemos personalidad jurídica. Pero aquí el derecho se pone interesante y hace una distinción súper importante, porque una cosa es tener derechos y otra, muy diferente, es poder ejercerlos por uno mismo. Y esas son las dos caras de la capacidad. Por un lado, la capacidad de goce. Esta la tenemos absolutamente todos desde que nacemos. Es sencillamente poder ser dueño de algo, tener un derecho a tu nombre. Pero por otro lado está la capacidad de ejercicio, y esta es la que nos da el poder de actuar, de usar esos derechos, firmar un contrato, casarse. Para esto, claro, se necesita madurez y plenas facultades mentales. Y esa madurez legal, al menos en Bolivia, llega con un número redondo: los 18 años. A partir de esa edad, la ley ya da por hecho que una persona tiene la capacidad suficiente para actuar por sí misma en el mundo jurídico, sin necesidad de representantes. Bueno, nuestra identidad legal no es algo abstracto. La ley necesita situarnos, ponernos en un mapa social. Y para eso utiliza dos conceptos clave que definen nuestro lugar en la sociedad y nuestra conexión con el Estado. El Estado civil va mucho más allá de marcar una casilla en un formulario. Es ni más ni menos nuestra posición legal dentro de una familia. Y claro, no es lo mismo ser soltero que casado, por ejemplo. Cambia por completo los derechos y obligaciones que tenemos, no solo con nuestra pareja, sino con el patrimonio y con terceros. Fundamentalmente, la ley reconoce estas 4 modalidades: soltero, que es como empezamos todos; casado, que es cuando creas ese vínculo legal; divorciado, si ese vínculo se rompe; y viudo, si el vínculo se extingue por el fallecimiento del cónyuge. Cada uno de estos estados, como podéis imaginar, tiene un montón de consecuencias jurídicas diferentes. Y el otro gran anclaje es la nacionalidad. Este es el lazo que nos une a un país concreto. Es un vínculo que nos da derechos, como el de votar o el de recibir protección diplomática si estamos fuera, pero también nos impone deberes, como el de cumplir sus leyes, claro. Pero como todo en esta vida, lo que empieza también tiene un final, y nuestro viaje jurídico, por supuesto, no es una excepción. Así que, ¿cómo y cuándo se apaga esa personalidad jurídica? Pues la respuesta es clara: con la muerte. Es el acontecimiento que pone el punto y final a nuestra existencia para la ley. Pero como casi siempre en derecho, la cosa tiene sus matices. La ley contempla 2 maneras de reconocer que ese final ha llegado. La más obvia y común es la muerte natural, que la certifica un médico cuando nuestras funciones vitales se paran para siempre. Pero, ¿y si alguien desaparece sin dejar rastro durante años? Para eso existe la muerte presunta. Es una figura legal que permite a un juez declarar a esa persona como fallecida para poder regularizar toda su situación, sobre todo para sus familiares. Y la muerte desencadena un auténtico efecto dominó en el mundo jurídico.
Fijaos, se abre el proceso de la herencia para repartir sus bienes, se disuelve el matrimonio automáticamente, se acaba la patria potestad sobre los hijos menores y, por supuesto, se extinguen todos esos derechos y obligaciones que solo esa persona podía tener o cumplir. Ya hemos recorrido el ciclo completo de la vida jurídica, pero durante todo este viaje, desde el principio hasta el fin, hay algo que nos protege constantemente, una especie de escudo legal. Hablamos de los derechos de la personalidad. Son un grupo de derechos que están ahí para proteger lo más esencial de cada uno, nuestra identidad, nuestra dignidad, cosas como el derecho al honor, al propio nombre o a la propia imagen. Son, por así decirlo, el núcleo duro de lo que somos como individuos. Y lo que hace que estos derechos sean tan especiales son estas 4 características. Son inherentes, o sea, los tenemos solo por existir. Son irrenunciables, no podemos decir, oye, que ya no quiero mi derecho al honor. Tampoco son inalienables, no se pueden vender. Y no prescriben, no se gastan ni se pierden con el paso del tiempo. Nos pertenecen y punto. Al final la conclusión es bastante clara, ¿no? Entender todo este viaje de la persona física, desde que nacemos hasta que morimos, pasando por la capacidad de actuar y nuestro estado civil, es fundamental, porque es entender la base sobre la que se construyen todos y cada uno de nuestros derechos y deberes. Y para cerrar, os dejo con una pregunta para darle una vuelta. En el mundo en que vivimos, lleno de redes sociales, de una exposición constante, ¿cuál de estos derechos de la personalidad, el honor, el nombre, la imagen, se ha vuelto más importante proteger? Es una buena reflexión sobre cómo estos principios, que tienen siglos, siguen siendo súper relevantes hoy en día.